Hola amigos, continuamos con nuestros videos. El tema que corresponde ahora hablar es el control de los pedidos. Los pedidos, los albaranes, las facturas y otros documentos deben quedar registrados y archivados en las empresas. Ahora, este registro se realiza casi siempre a través de aplicaciones informáticas y de gestores de base de datos que soportan toda esa data que se está moviendo y de la cual hablaremos más adelante. Así que para tener claro los pasos que se deben seguir en una gestión de pedidos, o si definir en todo caso las incidencias, se usan los llamados diagramas de flujo, que son de gran ayuda. Estos diagramas en realidad lo que hacen es una representación de cada etapa en un proceso en el orden en que se produce. Se asocia a esto contar con una gestión de base de datos adecuada y desarrollo informático, como les decía, que permita el acceso a esta data. Con los diagramas de flujo se puede estudiar el proceso de la gestión de los pedidos para poder mejorarlo, así como estandarizar la respuesta ante las posibles incidencias que se produzcan, dando una respuesta consistente a las mismas. Para usar la diagramación o el diagrama de flujo, se usa cierta simbología que representa algo o alguna actividad. Por ejemplo, si nosotros usamos el símbolo que estoy señalando, significa un inicio o un fin del flujo de proceso. Si vamos a tomar una decisión, tendríamos que usar este símbolo que normalmente tiene dos salidas. Una es si la condición se cumple o si no se cumple. Si vamos a usar un múltiple documentos o un solo documento, podemos usar cualquiera de estos dos símbolos que representan una impresión, un documento dado. Un conector a un proceso cualquiera que no sea un proceso directo, sino que puede ser una agrupación de procesos, se puede hacer el símbolo de esta manera. Si se va a indicar que se va a manejar una base de datos, se tiene que usar este símbolo. Normalmente las actividades se representan por este símbolo y esto significa una inspección, una firma, un almacenamiento o un archivo, y la línea de flujo, que la cabeza de flecha indica el proceso lógico a seguir. Muy bien, entonces, si vamos a hacer un diagrama de flujo para especificar el procedimiento de emisión y recepción de los pedidos, podría ser más o menos el siguiente. Se solicitan los aprovisionamientos al proveedor habitual. Si hay stock, se hace el pedido, y si no, se busca un proveedor alternativo. Aquí falta señalar que va hacia el pedido y luego se verifica si el pedido ha sido recibido. Si está el pedido completo y en buen estado, el albarán se firma, se entrega el albarán al transportista y se archiva. Y si no, se refleja la incidencia en el albarán y se le llama al proveedor, se hace un informe de incidencias y este va al albarán y al transportista para el archivamiento correspondiente. Y ahí termina el proceso. Esto nos serviría para representar cualquier flujo de procesos que queramos manejar. Aquí lo que importa es usar el símbolo adecuado para señalar cuál es el proceso lógico a seguir. Entonces, en resumen, lo que hacemos en un control de pedidos es señalar cuál es la lógica que se sigue para tomar en cuenta dicho proceso. Es decir, lo analizamos, miramos qué está de más, qué está sobrando, qué es un desperdicio y lo eliminamos. De esa manera podemos ir mejorando el control de los pedidos. ¿Qué implica ahora manejar los criterios de selección de los proveedores? La selección de proveedores es un proceso clave en el diseño de cualquier cadena de suministros. Para seleccionar correctamente a los proveedores a los que vamos a comprar los aprovisionamientos necesarios, lo primero que hay que hacer es fijar cuáles van a ser los criterios de selección. Estos criterios van a depender de la estrategia, reglas de negocio, políticas que ponga la empresa.
Si lo que se busca es, por ejemplo, competir en precios, entonces el coste de adquisición será fundamental. Si se busca obtener un producto de calidad o rapidez de respuesta, los criterios de selección fijados serán otros distintos. Independientemente de estos criterios, cada vez son más las empresas que imponen un código de conducta a sus proveedores como requisito indispensable para poder entablar relaciones comerciales con ellos. Pero no olvidemos que en realidad también los proveedores imponen ciertos criterios. Yo he tenido clientes, por ejemplo, que puedo ver que tienen que dar un informe a los proveedores, por ejemplo, de los productos que ellos venden, en las zonas que los venden, los vendedores que lo ofrecen, para que la empresa proveedora tenga cierto conocimiento, cierta información y pueda tomar ciertas decisiones. Esto es exigencia, eso es lo que Michael Porter le llamaba la fuerza de los proveedores. Elegir bien a los proveedores es fundamental para que los aprovisionamientos adquiridos sean de calidad y a un costo razonable. Antes de iniciar la búsqueda de proveedores y negociar con ellos, la empresa debe tener claro qué criterios va a emplear a la hora de seleccionarlos. Estos criterios dependen mucho del tipo de relaciones que quiere tener con sus proveedores. A la hora de diseñar su cadena de suministro, una empresa puede optar por varias estrategias de relación al número o en relación al número de proveedores que tenga y obviamente la relación con ellos. La primera de ellas es tener muchos proveedores e intentar obtener el mínimo costo de adquisición en cada momento. Esta ha sido la forma tradicional de gestionar las relaciones con los proveedores, basadas en la idea que la otra parte es un, entre comillas, rival, del que hay que obtener el precio mejor en adquisición en cada momento. Una segunda estrategia sería más a largo plazo, intentando comprar a pocos proveedores, pero fiables, y por ello los proveedores son vistos como colaboradores de la compañía, de los que se puede obtener ventajas mutuamente satisfactorias. En este caso se buscaría la especialización del proveedor y la calidad de los componentes. El inconveniente de esta estrategia es la dependencia del proveedor, lo cual puede suponer un riesgo en caso de que se deba cambiar. Por ejemplo, si ponemos y tomamos como ejemplo Toyota, Toyota en realidad es una empresa que ensambla autos y sus proveedores son proveedores eternos, confiables, es decir, hay una descendencia familiar, el hijo, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, toda la familia ha proveído a Toyota y eso se mantiene. Entonces, si yo fabrico bujías, toda la vida voy a venderle a Toyota bujías. ¿Cuál es la ventaja? Obviamente es un colaborador de la compañía. Y si esto se maneja adecuadamente, no se necesita competir, no tenemos por qué generar una competencia entre proveedores, porque yo tengo la seguridad de que le voy a vender una bujía o le voy a vender 1000 bujías a mi empresa, al cliente. Entonces yo no voy a tener problemas y aseguramiento, o en todo caso tengo el aseguramiento de que siempre voy a proveer. Tanto así que hay un caso que se cuenta que una de las empresas proveedoras de Toyota tuvo un incendio, ¿cierto? Entonces todas las otras empresas empezaron a fabricar lo que esa empresa proveedora proveía. Entonces podríamos decir, ¿qué pasó? Allí fue algo simplemente inteligente. ¿Por qué? Porque un carro no sale sin llantas. Entonces, para que el carro salga, todas las partes tienen que estar hechas. Si ese proveedor proveía una parte del auto y este no había, entonces el carro no salía. Si la empresa no sacaba carros, no vendía carros, quienes eran realmente perjudicados eran los proveedores. Entonces, como nadie está libre
frente a una desgracia de ese tipo, el proveedor que tuvo el incendio siguió cobrando normal como si estuviese fabricando. Eso es un ejemplo de las ventajas que tendría que verse para este tipo de criterios de trabajos con proveedores. Entonces, si resumimos, el enfoque tradicional de las relaciones con los proveedores busca tener muchos proveedores, pero ahí se busca el mínimo costo. En cambio, cuando hablamos de un proveedor colaborador, se busca una relación a largo plazo y se basa mucho en la confianza. Aquí tenemos las características de los distintos tipos de relación con los proveedores y eso es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si consideramos el objetivo de la relación, un proveedor tradicional, un mínimo precio de la adquisición. Buscamos, como sea, bajar el precio de la adquisición. En cambio, en un proveedor colaborativo, lo que buscamos es la calidad de los componentes y, por supuesto, con la seguridad de que somos sus clientes siempre, la innovación. Cuando hay un tipo de relación en un proveedor tradicional es a corto plazo. Es más, algunos proveedores desaparecen. En cambio, en el proveedor colaborativo es a largo plazo. En el caso del número de proveedores, evidentemente en un proveedor tradicional hay muchos proveedores. En cambio, en un proveedor colaborativo son pocos. Los criterios de selección para un proveedor tradicional es el precio. Para un proveedor colaborativo, la calidad, la fiabilidad y la capacidad de innovación. No olviden que como esta relación se basa en la confianza indica que hay un control. La participación en el diseño de productos en un proveedor tradicional, evidentemente ninguno. En cambio, en un proveedor colaborativo, los proveedores suelen participar para mejorar el producto. Si hablamos de control de calidad, el proveedor tradicional se inspecciona el material. En cambio, en el proveedor colaborativo, los controles se van reduciendo o eliminando conforme va incrementándose la relación de confianza. Entonces, en función del tipo de relación que la empresa quiera mantener con sus proveedores, pesarán algunos criterios más que otros. Lo que tratamos de hacer aquí es agrupar estos factores de elección en tres grandes categorías. Factores económicos son todo lo que es asociado al costo de la adquisición. Factores de calidad está relacionado con las características técnicas de los materiales y componentes, garantías y etcétera, ¿no? Factores de servicio tiene que ver con factores que recogerían otras condiciones comerciales como asociadas al plazo de entrega, al servicio de postventa y otros. Detallemos algunos de ellos. Por ejemplo, si hablamos de los factores económicos, tenemos, por ejemplo, el precio unitario de cada artículo. Pero si hablamos de descuento, podemos hablar de descuentos que restan al importe de la factura. Hay varios tipos, por ejemplo, tenemos los descuentos comerciales, se suelen aplicar a los precios de las tarifas del proveedor en función del tipo de cliente. Por pronto pago, por ejemplo, se aplican sobre el importe de la factura para incentivar a que los clientes paguen en plazos más cortos. Por volúmenes, o llamados rappels, pueden ser acumulativos cuando se aplica para todas las compras realizadas durante un periodo de tiempo, o no acumulativo cuando se aplica a las compras realizadas en un solo pedido. Sin embargo, también hay descuentos de carácter especial por campañas. Sabemos, por ejemplo, que hay empresas que cada mes generan una campaña y de acuerdo a la campaña generan tipos de descuentos. Hay empresas que manejan hasta 3 tipos de descuentos que son acumulativos, o sea, un descuento 1 aplicado al subtotal, un descuento 2 aplicado a lo que queda del subtotal después de haber restado el primer descuento, y un descuento 3 el que queda sobre el descuento último que se hizo.
Entonces son descuentos acumulativos. Eso existe y obviamente son políticas que bien la implementan los proveedores o bien se ejecuta desde la parte de la regla del cliente. Otros costos ligados a la adquisición. Existen diversos gastos que el proveedor puede incluir o no en sus facturas para, de alguna manera, repercutírselos al cliente, tales como, por ejemplo, los fletes, los portes, también hay envases, embalajes y seguros. Y plazos de pago, que es otro factor económico, es el plazo que transcurre desde que se entrega la mercancía hasta que se abona su importe. Cuando queremos comparar pagos que se producen de distintos momentos, debemos actualizarlos al momento actual. Es decir, tenemos que hacer una equivalencia financiera, porque no olvidemos que el valor del dinero en el tiempo es importante. Entonces, lo que se hace es aplicar un poco de matemática financiera o ingeniería económica para convertir los costos a valores actuales. Hablemos de los factores de calidad. El coste de adquisición no es el único criterio que la empresa tiene que evaluar para seleccionar a sus proveedores, en especial cuando la calidad de sus productos es su prioridad competitiva. Cuando hablamos de calidad de los suministros, nos estamos refiriendo a que los componentes suministrados cumplan con las especificaciones, que sean los que el cliente quiere y que obviamente no fallen. Cuando se trata de un proveedor nuevo, es difícil evaluar la calidad de sus suministros, pues solo la experiencia dirá si sus componentes son de calidad. Aún así, podemos evaluar algunos aspectos, por ejemplo, características técnicas. Para ver si el producto es el más adecuado a esas necesidades del cliente, debe consultarse sus características técnicas, tales como materiales de los que está fabricado, su resistencia, su prestación, etc. Pruebas y demostraciones. A través de ellas se puede observar el funcionamiento y comportamiento de los componentes y materiales. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede montar unos neumáticos en uno de sus modelos y comprobar cómo se comportan en distintos tipos de conducción y clima. Certificaciones de calidad, algo muy usado últimamente. Cuando una empresa obtiene una certificación de calidad, supone que un tercero, ajeno a la misma, ha verificado que cumple con una serie de requisitos establecidos en una norma. Estas normas establecen una serie de exigencias sobre el proceso de fabricación, de distribución y obviamente de diseño, entre otros, para que el producto obtenido sea de, obviamente, calidad. Las certificaciones no son obligatorias, pero de hecho es un buen método para demostrar la calidad de los productos frente a los clientes potenciales. Por ejemplo, las normas ISO 9001 son una de las certificadoras que muchos proveedores buscan con la finalidad de ser la diferencia. Si hablamos de los factores de servicio, además de los anteriores, hay servicios relacionados con el proveedor que deben ser analizados. Así, aquí tenemos, por ejemplo, el plazo de entrega. Un plazo de entrega dilatado implica tener más stock del necesario para cubrir los días desde que se hace el pedido hasta que se recibe, el famoso lead time. También es importante que el plazo de entrega se cumpla para evitar quedarse sin existencias o tener un stock de seguridad para cubrir los posibles incumplimientos. Si hablamos de la capacidad de respuesta, cuando una empresa compite en flexibilidad y capacidad de respuesta a los cambios de la demanda, sus proveedores también deben tener esa capacidad. Esta rapidez de respuesta se traduce en la posibilidad de atender, por ejemplo, pedidos extraordinarios, en la facilidad de modificar el diseño de sus productos, en la capacidad de la innovación. Si hablamos de la reputación del proveedor,
Las empresas que cumplen con sus clientes suelen tener mejor reputación que las que no lo hacen. Para evaluar la reputación de una empresa pueden encargarse informes a empresas especializadas o de repente consultar la información relacionada en Internet u otros medios con el futuro proveedor. Si hablamos de asistencia postventa, dentro de este grupo se incluye el servicio técnico del proveedor para solucionar problemas, por ejemplo, averías de los productos o de los componentes, o el servicio de atención al cliente para solucionar posibles incidencias u obtener formación. Y si hablamos de garantías, el período y condiciones de la garantía son importantes a la hora de solucionar posibles averías y para no soportar el costo de reparaciones o de devoluciones. Cuando hablamos de ranking de empresas, hay que entender lo siguiente. Para comprobar la reputación de los proveedores actuales y potenciales, se puede acudir a rankings especializados. En estos rankings se ofrece una clasificación de las empresas o productos más fiables o de aquellos que más fallan y se elaboran para asociaciones empresariales y profesionales, empresas especializadas, medios de comunicación, organizaciones de consumidores y otras instituciones. En cuanto a los criterios para elaborar los rankings, son muchos y variados. Algunos se realizan a través de encuestas a los usuarios de un producto, otros a partir de datos más objetivos, tales como mediciones, número de reclamaciones, tramitaciones o garantía. Hay que tener en cuenta que para que nosotros tengamos esa información, necesitamos manejar la data adecuada. Entonces llegamos ahora a la selección de ofertas y podremos ver un método de ponderación de factores. A la hora de seleccionar proveedores, realizar fichas donde resumamos las condiciones que ofrece cada uno, ayuda a simplificar el procedimiento. Establecer un procedimiento estándar basado en la puntuación de los distintos apartados que la empresa considera relevante, llamamos el score, también puede ayudar a tomar decisiones. Estos métodos de scoring también emplean la ponderación de factores para dar más peso a unos factores que a otros. Uno de los métodos que se usa con mucha frecuencia es la ponderación. Es sencillo, el proceso es determinar los n factores, esto es política o en todo caso regla de negocio, que vamos a valorar para cada proveedor. Aquí están los factores que vamos a considerar. El siguiente paso es darle una ponderación a cada factor, llamémosle un W sub I. Se da el puntaje a cada proveedor elegido, llamémosle P sub I, y se obtiene la puntuación final dividiendo la suma de ponderaciones por su valor, o sea, P sub I por W sub I, sobre la puntuación total. Esto es el método más común. Sin embargo, existen N formas de hacer lo mismo de acuerdo al criterio que la empresa tenga. Entonces, lo que hace la empresa es generar su propio criterio de trabajo. Por ejemplo, puede considerar que el puntaje se puede distribuir en darle un peso mayor al precio y enseguida a la calidad y luego al plazo de entrega, etcétera. Entonces, esa variación nos obliga a crear normas o procedimientos que se tengan que personalizar para cada tipo de empresa. Para entender esta metodología la vamos a ver en diferentes casos. Por ejemplo, tomemos este caso ejemplo. Resulta que tenemos una empresa dedicada a la instalación de sistemas de riego para jardines y para pequeños huertos.
Esta empresa ha determinado criterios. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios son costo de adquisición unitario, descuentos por volumen, muestras defectuosas, duración promedio, certificaciones de calidad, garantía, plazo de entrega y asistencia técnica. Como podemos ver, aquí hemos agrupado por factor. En el factor económico tenemos el costo de adquisición y los descuentos. En la calidad tenemos muestras defectuosas, duración media y certificaciones de calidad. Y en el servicio tenemos garantía, plazo de entrega y asistencia técnica. Y aquí tenemos la ponderación. Es decir, la ponderación económica pesa 50, la calidad pesa 30 y el servicio pesa 20. Y entonces nos dan estas reglas de negocio. Vamos a leerlas. El costo de adquisición es 10 puntos para el que es más económico. Y cada vez que tengamos que darle puntos al resto, se resta un punto al 10, o sea, 9, 8, 7, dependiendo cada $5 de diferencia. Aquí no se toma en cuenta los descuentos. El descuento por volumen es un punto por cada 1% de descuento, pero un máximo de 10. Si vamos a evaluar muestras defectuosas, se resta un punto al 10. O sea, si no hay muestras defectuosas tendríamos 10 puntos. Pero vamos a restar un punto por cada muestra que entrega el proveedor que no funciona. Si hablamos de la duración promedio, se da 10 puntos para el que más dura y se le baja un punto por cada mes de diferencia con el mejor. Si hablamos de certificaciones de calidad, aquí la cosa es más sencilla. Si tiene ISO 9001, se le da 10 puntos. Y si no, 0. La garantía es un punto por cada 2 meses, pero un máximo de 10 puntos. El plazo de entrega son 10 puntos menos los días que tarde el proveedor en servir el producto. Y una asistencia técnica, 10 puntos si la tiene o 0 si no la tiene. Entonces, esto es la forma como vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Obviamente vamos a evaluar estos factores. Y entonces nos dan esta data. Observamos. Tenemos 3 proveedores con diferentes precios, diferentes descuentos, transporte a cuenta del proveedor. En cambio acá nos van a cobrar $10 por unidad y $5 por unidad. Tenemos wrappers, descuentos por volumen, no nos dan el volumen, nos dicen simplemente 7% y 10% y acá 0. Muestras defectuosas, no tuvo el proveedor 1, pero sí el proveedor 2 y 2 muestras defectuosas el proveedor 3. La duración media, como ven, nos la dan aquí en años. Quiere decir que si estamos hablando de 2 años, estamos hablando de 24 meses. Porque aquí nos están diciendo que vamos a evaluar por cada mes. Entonces acá tendría 24, acá tendría 27 y acá sería por 4 años, ¿no? O sea, 48. Acá solamente el proveedor 1 tiene una certificación ISO. La garantía nos la piden aquí cada 2 meses, o sea, estamos hablando en un año, estamos hablando de 6 bimestres, o 6 meses, o bimestres, sí. Y si hablamos de 6 meses, estamos hablando de 3 bimestres, y 2 años, estamos hablando obviamente de 12 bimestres. El plazo de entrega está dado en días, entonces es obvio que aquí el proveedor 1 le vamos a restar 3 porque dice 10 puntos menos los días que tarda, o sea, sería acá 10 menos 3, 10 menos 8, 10 menos 1. Y aquí es asistencia técnica y solo el proveedor provee la asistencia técnica. Entonces, para hacerlo más sencillo, lo llevamos esto a una hoja en Excel que nos ayude
a la operación que estamos haciendo. Entonces, no olvidemos las ponderaciones, no olvidemos cómo vamos a aplicar las reglas y obviamente vamos a trabajar la solución. Muy bien, acá tenemos la data, acá está colocada la data y aquí hemos hecho algunos cálculos previos. Por ejemplo, el costo total. Tengan en cuenta que estamos tomando una unidad para poder operar y sacar el descuento. Por ejemplo, aquí tenemos los 125 por 1, pues podría ser por 1000, por 0, y como el transporte y otros es a cuenta, entonces del vendedor simplemente se considera 0. En cambio aquí, si ustedes observan, estamos tomando los 150, pero tenemos que multiplicar 10 por unidad, porque así está castigándose el transporte y otros. Noten ustedes que aquí le hemos dado una clasificación rápida a la categoría precio de compra y transporte como parte del costo. De esa manera se nos hace fácil operar. Y acá tenemos 110 más el 5 por 1, que sería el costo por transporte. Eso es en cuanto a costos. Y entonces, de esa manera, podemos inmediatamente darle el puntaje más alto a quien tiene el menor costo, que es en este caso 115. Hemos hecho el mínimo D y hemos obtenido que el proveedor 3 le damos 10. Y, como bien lo dice la norma nos está diciendo que vamos a restar un punto cada 5. Un punto cada 5, ¿qué significa? Un punto cada 5 significa que si en el proveedor tenemos 160, ¿cierto? Entonces miremos inmediatamente nuestra fórmula y en este caso a 10 le quitamos la diferencia entre 5, ¿no? Y lo mismo hacemos con el proveedor 2, que en este caso la diferencia es 125 de 115 entre 5, y eso le quitamos los puntos correspondientes. Vamos ahora a los descuentos. Si nosotros tomamos la política, nos dice un punto por cada 1% de descuento, hasta un máximo de 10. Entonces, acá tenemos un descuento de 7, de 10 y de 0. Obviamente ya tenemos de aquí directamente el puntaje, ¿cierto? Entonces, miramos acá el descuento para el proveedor. ¿Por qué acá ponemos una diferencia? Porque si ustedes notan, el descuento es 2, pero acá hay un descuento de 7, sumamos 9. Acá 6 más 10, 16 y 5% más 0, 5. De todos estos, evidentemente tenemos que operar, acá serían 9 puntos, acá ya sobrepasamos, así que hemos hecho una lógica de esta manera. Si se supera los 10, ponemos 10 y si no, multiplicamos 10 por 0.16 y tenemos el puntaje correspondiente. Y en el otro proveedor, el proveedor 3, solo tiene 5%, será 5 puntos. ¿Qué pasa con las muestras defectuosas? Dice que nos van a restar un punto por cada muestra que el proveedor entrega y que no funciona. Y entonces vemos que aquí hay 0, 1, 2. Así que será 10, 9, 8. ¿Ok? Listo. La duración media nos obliga a ponerlo en meses. Entonces simplemente hemos multiplicado por 2, acá sería 27 meses y acá sería 24 meses. Y entonces, como la regla es 10 puntos para el que dura más y 1 punto
menos por cada mes de diferencia, entonces le daremos más puntos al proveedor 2. Aquí está. Y la diferencia sería menos 3 y acá menos 3, por eso tenemos 7 puntos y 7 puntos. En certificaciones de calidad la cosa es más sencilla, porque me dice 10 puntos si tiene, y si no tiene, obviamente 0. Así que lo único que tenemos que hacer es preguntarle a la máquina si el proveedor tiene ISO. Si tiene ISO le ponemos 10 y si no tiene le ponemos 0. La garantía la tenemos que convertir en bimestres, ¿cierto? Por eso es que hemos hecho esto, ¿verdad? La garantía acá es un año por 12 entre 2, acá entre 2 y acá igual, ¿no? O sea, miramos aquí la fórmula, 2 por 12 entre 6. ¿Listo? Tenemos 6, 3 y 4. ¿Qué dice la regla? La regla dice un punto por cada 2 meses, con un máximo de 10. Así que lo que tenemos que hacer es simplemente operar, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso 6, ninguno sobrepasa los 10, así que tomamos los datos directamente. En el plazo de entrega tenemos 3 días, 8 días, ya hemos dicho que se resta de 10. ¿Ok? Entonces vamos a restar de 10 y sería acá 7, 10 menos 3, 10 menos 8, 10 menos 1. Y la asistencia técnica es si tiene 10 y si no tiene 0. Así que acá será 0, 10 y 10. Y entonces ahora tenemos que buscar la mejor opción. ¿Qué hacemos? El valor esperado, el ponderado. En este caso, hacemos una suma producto de la ponderación con el puntaje de cada uno de los proveedores. Y entonces le decimos al Excel que nos dé el valor máximo a través de un factor condicional. Así que el mejor proveedor es el proveedor número 3. Y esa sería la respuesta al ejercicio planteado. Y entonces eso es lo que podemos mirar en la solución. Veamos otro caso. Vamos a leer. Acá somos gerentes de operaciones de una transnacional americana que se dedica a la comercialización de artículos deportivos de lujo y tiene su fábrica cerca al puerto de Chihuahua en China, y debe seleccionar al transportista marítimo que el siguiente año traerá sus mercaderías. Para ello convoca una licitación en la que se presentaron 3 transportistas: el de Maersk Line, el de NYK, el Nippon Yusen Kashika y el de Panalpina. Bueno, la primera es una línea naviera danesa y una de las más grandes del mundo, forma parte del grupo A.P. Møller. Y la segunda es una naviera con importantes operaciones en el puerto de Chihuahua. Y Panalpina es un importante conciliador de carga con operaciones importantes a nivel mundial. Bueno, resulta que nos dan estos criterios que debemos trabajar. Observen, y cada criterio ha sido codificado. Vamos a considerar el costo del flete, el tiempo que permanece la mercadería en tránsito, la frecuencia de salida del puerto de origen, el tiempo libre máximo que puede estar la carga en el terminal del transportista sin que genere ningún pago extra, y finalmente la protección del costo de flete ante las variaciones en el costo de los combustibles. Así que a partir de ahora les vamos a llamar K01, K02, K03, K04 y K05. Bien,
Resulta que la empresa evalúa las cotizaciones y genera esta lógica a seguir, diciendo que vamos a manejar 3 criterios: bueno, regular y malo. Si es bueno, 10, si es regular, 5, y si es malo, 0. De esa manera, se selecciona al proveedor que obtenga, obviamente, la mejor calificación total. En la contratación del transportista marítimo, generamos estos criterios. Por ejemplo, en el flete, bueno, será menor de 4.000. Entre 4.000 y 5.000, 5 puntos. Y aquí está mal. Aquí debe de ser malo. Mayor de 5.000, 0 puntos. Luego tenemos menos 45, si es bueno, entre 45 y 60 regular, y si es malo, mayor de 60. ¿Verdad? En la frecuencia de salidas será, si es más de 8, tiene 10 puntos. Si tiene entre 4 y 8, 5 puntos. Y si es menos de 4, 0 puntos. En días, ¿no? En días, mayor de 15 es bueno, entre 10 y 15 regular, y menos de 10 malo. Y en la última es un BAF, sí, solamente bueno, regular no se considera puntos, y si es no, simplemente 0. O sea, si es bueno, sí, si es malo, simplemente 0, nada más. No olvidemos que estos son K01, K02, K03, K04 y K05. Así que la idea es, si estas son las reglas y las políticas que la empresa pone, entonces se presentan los proveedores y pedimos de los 5 criterios. Entonces tenemos aquí los 3 proveedores de los que habíamos hablado, y cada proveedor ha puesto la data correspondiente. Entonces, por ejemplo, el primer proveedor, el Maersk Line, ha puesto 3.500, el NYK 4.500 y el Panapina 3.700. En días, 40 días, 65 días, 60 días. En la frecuencia de veces por mes, 3 veces por mes, 6 veces por mes, 10 veces por mes. En los días del demo rates sería 7 días, 20 días y 14 días. Y acá resulta que todos sí tienen VAR. Lo que nos siguen es simplemente calificar. Así ya saben que es 10, 5 o 0. Así que vamos a ver la solución que la tenemos aquí en Excel. Lo que hemos hecho en este caso es crear una lógica para cada factor. Esta es la tabla original, y lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, de Maersk Line colocamos los puntos dependiendo si cumple o no cumple el valor correspondiente. Por ejemplo, cogemos este valor, 3.500, y lo evaluamos en el rango correspondiente. Si está en el rango correspondiente, entonces le damos los 10 puntos. Vamos a agrandar un poquito esto para poderlo mirar. Entonces, aquí tenemos, si es menor de 4.000, entonces aplicar 10 puntos. Y si no, aplicar 0. Acá, para que cumpla la siguiente regla, tiene que estar entre 4.000 y 5.000, entonces aplicamos 5, si no aplicamos 0. Y si nos ubicamos aquí, hacemos la misma lógica, 0 simplemente. Acá hacemos la misma lógica para, en el caso del K02. Ya sabemos que si es menor de 45 le aplicamos 10, y si no le aplicamos 0. Y aquí hacemos lo siguiente. Si está entre 45 y 60 le ponemos 5, y si no 0. Y acá simplemente es 0. Ya no tenemos que hacer ninguna lógica aquí. No se olviden que estamos evaluando el primer proveedor, igual la lógica va a ser para el segundo proveedor, ¿cierto? Solo que vamos a trabajar con la columna C, y cuando hagamos el tercer proveedor vamos a trabajar con la columna D. O sea, básicamente
lo que hacemos es tomar la política, que son, esta es la política, ¿se dan cuenta? Y la ponemos dentro de un sí. Si cumple esto, le da 10, o si no, no. Si cumple esto, le da 10, o si no, 0. Si cumple esto, le da 10, si no, 0. Esa lógica la hacemos acá. Si cumple entre 4.000 y 5.000, 5. Y si no, 0. Si está entre 45 y 60, 5. Si no, 0. Esa lógica la podemos poner básicamente en esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes ven aquí en cada una de las condiciones. Simplemente evaluamos cada condición y eso lo repetimos en la columna correspondiente al proveedor correspondiente, ¿no? Claro, en la última columna ya no es necesario porque poniendo 0 se soluciona el problema. Y luego, ¿qué hacemos? Pues simplemente hacemos una suma de todos los valores. Y resulta que el primer proveedor nos da 30, el segundo proveedor nos da 30 y el tercer proveedor nos da 40. Entonces la mejor opción es Panalpina, que es el tercer proveedor. Y con eso le damos solución a esta política que establece el proveedor. Como ven, aquí ya no se evalúan no se le da peso, simplemente se evalúa de acuerdo a la regla. Eso va a depender. ¿Qué es importante aquí? Lo importante es que esta regla de negocio se programe. Ese programa es un algoritmo que se sigue solamente cada vez que se ejecute. Entonces, cuando los proveedores se presentan, ponemos los datos del proveedor, como se ve aquí, y eso automáticamente dará un resultado. Entonces, como ya está programado, simplemente tomamos el valor máximo de los 3 o 4 o 5 que se estén presentando. Bien, entonces terminamos el caso número 2. Veamos ahora el siguiente caso. Acá se trata de una empresa que desea renovar 150 sillas. Y bueno, después de un proceso de selección, han llegado a una etapa final en la que se han considerado como más interesante estas ofertas. Tenemos 3 fabricantes, 3 proveedores, nos dan el precio unitario, un descuento comercial, el costo de transporte, los seguros y el tipo de descuento por volumen, que aquí nos dan el volumen, 5% si la compra supera los 9.000, 10% acá si supera los 9.000 y 8% si supera los 9.000. Entonces tenemos 3 proveedores y estos son los factores que vamos a considerar. Bien, resulta entonces necesario entender que hay además criterios de selección adicionales en calidad, plazo de entrega y facilidades. Por ejemplo, el fabricante A, su calidad es aceptable, el fabricante B muy buena y el fabricante C buena. Esto hay que entender que no es algo que sale de la nada o que alguien tiene un criterio subjetivo. Aquí la objetividad es muy importante. Es decir, ¿cómo convertimos algo subjetivo en objetivo? Dándole un valor puntual, es decir, dándoles un puntaje. Cada vez que el fabricante entrega, la calidad se le mide. Entonces se le pone, por ejemplo, un rango. Supongamos que hubo 20 presentaciones. De las 20 presentaciones, si 19 son acertadas, es muy buena. Si es 15 a más, es buena. Y si es menos de 15, es aceptable. Algo así. Entonces uno pone las reglas de negocio y entonces lo único que hace es simplemente darle el punto correspondiente. O sea, la calidad fue o no, si tuvo calidad o no tuvo calidad, y luego se evalúa y se convierte la subjetividad en algo objetivo. Plazo de entregas es distinto. Ahí sí se ve, aquí hay 30 días, 5 días, y facilidades de pago.
Observen este detalle. Miren, acá nos dan los criterios: precio, calidad, facilidades y plazo. Quiere decir que además de determinar esta parte que corresponde a un precio, se le va a agregar la calidad, como está aquí claro, la facilidad de pago y el plazo de entrega. Y nos dicen que se va a elegir al fabricante que responda a estos criterios de selección siempre que los productos sean de una calidad aceptable, que den unas buenas facilidades y condiciones, pero no nos dicen cómo es que lo vamos a calificar. Si un producto cumple con las condiciones de calidad y tiene el precio final más bajo, se elige, salvo que el siguiente tenga mejores condiciones de calidad, pero cuyo importe no sea superior al precio más bajo en un 8%. Bueno, es una regla de negocio. Noten ustedes que todo esto generaría la necesidad de crear algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Un programa. ¿Un programa de qué? De computadora. Entonces así evitamos que la computadora simplemente, como no se cansa, como no se huelga, siempre nos va a dar el mismo resultado. Así que tenemos la confianza de que el resultado programado va a funcionar siempre igual. Muy bien, veamos entonces. La solución la vamos a ver en Excel. Acá tenemos los datos. Ya hemos dicho que es un lote de 150. No olviden que son 150 sillas, ¿cierto? Y que esta política la vamos a plasmar en esta hojita que tenemos aquí. Acá tenemos el precio, el descuento, el transporte, incluye o no, y el 5% si supera los 9.000. Y acá están los factores de calidad como aceptable, muy buena, los plazos y las facilidades. Así que primero trabajemos con el precio. El lote, esta celda le hemos llamado lote, por 60. Aquí será el lote por 80. Y aquí el lote por 75. Ahora tomemos el descuento del 5%. ¿Cierto? ¿De quién? Del precio. Entonces aquí también el 5%, en este caso el 15%, y en este caso el 10%. Dice acá, transporte. ¿Cómo calculamos el transporte? 1.7 de 150, 1.75 de 150 y 1.6 de 150, porque es, como ven aquí, la regla lo dice bien claro, cada uno. Ahora tomemos los seguros. Acá dice incluye, acá no incluyes 0.75 del precio, ¿no? Se toma del seguro, del bruto. Y obviamente ya podemos tener los subtotales, que sería evidentemente el precio, menos el descuento, más el transporte, más los seguros. Y tenemos los costos. Pero hay un descuento, un rappel, que es si se supera, así que tenemos que hacer una condición lógica sí. Si el valor del subtotal supera los 9.000, le aplicamos el 5%, ¿no? Y si no, 0. Acá, si supera los 9.000, le aplicamos el 10%, si no, 0. Y acá, si supera los 9.000, le aplicamos el 8%. En ambos casos sí tenemos esa situación y luego simplemente restamos, ¿verdad? Bien, entonces determinamos que entre estos tres mejor es el proveedor tipo A, porque tiene el costo más bajo. Así que se deberíamos elegir, pero un momento, ¿qué pasó con nuestra tabla de aceptable, muy buena y buena? Bueno, yo puedo calificar 10 para el mejor, 7 para el que le sigue y 5 para el más bajo. Y eso es lo que he hecho.
Entonces, muy bueno es 10, bueno es 7, aceptable 5. Acá, plazo. Obviamente, quien entrega más rápido, 5. Y como los otros tienen 30, les ponemos 7. Y en el otro, facilidad de pago. Obviamente, no nos conviene mucho al contado. Sí nos conviene más a esta opción que dice 30, 60, 90, hasta 120. Sería excelente, regular y malo. Y luego, simplemente sumamos. Y ya tenemos aquí 3 puntajes, que nos dice que el mayor puntaje lo tiene B. Veamos si B, en su precio, en su costo, mejor dicho, no supera el 8% más. Y así que hacemos simplemente una lógica matemática, aritmética, es decir, restamos los 9.000 de los 8.000 y le dividimos entre los 9.000 y resulta que la superación es solo el 6.5%, así que no supera el 8%, por lo tanto decidimos por el fabricante B. Y esa sería la respuesta. Bien, regresemos ahora a nuestro siguiente caso, el caso número 4. Se trata de una empresa de alimentos que se dedica a la fabricación de alimentos de alta calidad y se caracteriza por el cumplimiento de las entregas en sus productos, no teniendo a la fecha y en el largo tiempo que tiene en el mercado un solo pedido que se haya retrasado. Así que la empresa tiene como política no pagar al contado, ¿sí? Por eso dice no realizar pagos al contado contra entrega. Puede manejarse pagos al contado a días, ni tampoco en su política trabajar los pagos con letras. ¿Por qué? Porque hay gastos financieros que estos incurre, salvo de que estos gastos sean menor al 0.7%. Bueno, resulta que tenemos 3 proveedores con las condiciones que se ven en la pantalla. Tenemos precio, descuento comercial, embalajes, transporte, plazo de entrega, forma de pago, calidad e informe de cumplimiento. Y nos dan los valores correspondientes. Bien. Por supuesto que tenemos que tomar algunas cosas subjetivas y las vamos a convertir en objetivas, tal como hicimos en el ejemplo anterior. Muy bien, entonces lo ponemos esto en consideración. Cuando se paga al contado no hay gastos financieros. Cuando la forma de pago es mediante letras, se tiene que considerar un costo de 0.5, así que no supera el 0.7 que hemos dicho. Y aquí nos están diciendo que hay letras, así que ninguna letra de estas genera un problema porque no supera el 0.7%. Estamos por 0.5. Se aceptaría una compra al precio inmediato superior, ojo, siempre y cuando la diferencia no sea mayor al 5%. Bien, entonces vamos a poner esta política, estos valores y la política correspondiente a una propuesta. Así que la vamos a hacer en Excel. Bien, ahí tenemos la data puesta. Acá ya lo hemos convertido en los datos reales, ¿verdad? Y simplemente vamos a operar. Primero me interesa tomar el precio y quitarle el descuento. Así que tenemos aquí la compra directa. ¿Ok? Simplemente multiplicamos, ¿cierto? Por la diferencia, o sea, al 18.9 le sacamos el 3%, a 17.9 el 2% y a 17.5 el 1.50%. El embalaje nos lo dan directamente, así que lo tenemos aquí como costos directos, unitarios. ¿Ok? No lo menciono. El transporte, como ven allí, también se toma de manera directa. Gastos financieros, hemos dicho aquí, claramente en la operación
porque en el primer caso no hay ese problema, los gastos financieros son ceros. En el otro caso es 0.5 del precio de compra. ¿Por qué? Porque hay un manejo de letras, ¿cierto? Y acá también igual, porque también hay un manejo de letras. Para que vaya manejo de letras simplemente implica un adicional de 0.5%. Así que totalizamos. Tenemos el total en los 3 casos que tenemos que evaluar. Y luego viene el detalle. Por supuesto que vamos primero a calificar. En este caso hemos puesto un valor objetivo de 1, 2, 3. 3 para el mejor, que en este caso es el menor costo. 2 para el que sigue, 1 para el peor. Ahora, la entrega. Miremos la entrega. 5, 8, 10. Mejor, ¿quién es? 5. 3, entonces, 2 acá, 1 acá. Forma de pago. Hemos dicho que contado no es correcto. Letra 60 sería la mejor opción. Letra 45 y contado, si se considera. Calidad buena, aceptable y muy buena. Así que muy buena es simplemente 3, 2 y 1. Eso es lo que hemos hecho acá, ¿no? 3, 2, 1. Cumplimiento. Hay retrasos, formal muy cumplido, 3, formal 2, retrasos 1. Así que simplemente sumamos los puntos. ¿Ok? No hemos hecho ponderaciones directamente, pero sí indirectamente. Y por lo tanto, la mejor opción podría ser almuerzo. Pero, ¿por qué ponemos la mejor opción delicias? Porque tiene el mayor puntaje, ¿cierto? Esa es la razón. Porque si ustedes miran acá, cuando la diferencia de otro no sea mayor a 5%, veamos entonces cuánto lo supera, ¿no? Si 12 es la opción mejor, ¿por qué escogeríamos el primero? Bien, entonces, si evaluamos 10, tenemos 10 como valor base, ¿correcto? O perdón, 12, delicias, la mejor opción, delicias. Si 10 es mejor en términos de de acuerdo a la data dada, 5%, entonces consideramos. Pero evidentemente no es así, porque el valor de 10 no llega a ser mejor en cuanto a 12 en un 5%, sino en un valor mucho mayor, ¿no? O sea, la diferencia entre ambos no es muy conveniente. A ver, veamos cuánto es en este caso. A ver, consideramos 12, la diferencia es 16%. Y para que sea mejor, la opción tendría que ser que no sea mayor a 5%. Entonces, definitivamente no nos conviene, así que la mejor opción en este caso sería delicias, ¿no? Delicias sería la mejor opción. A pesar que podríamos haber pensado en almuerzo, pero la diferencia no nos ayuda. Bien, entonces ya tenemos la solución al caso presentado, al último caso que tenemos aquí. Y bien, señores, llegamos a nuestra final de la segunda unidad. Así que vamos a evaluar algunos conceptos importantes como albarán, que es un documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. El diagrama de flujo, que es una representación gráfica de un proceso. Hemos visto la factura, que es un documento mercantil que legaliza una operación de compra-venta. Un pedido especulativo es un pedido que se realiza para aprovechar una situación de mercado favorable. Un rappel, que es un concepto nuevo sobre descuentos por volumen. Y el proveedor colaborador,
que es un proveedor que establece una relación a largo plazo con mucha confianza. Así que vamos a evaluar. Hagamos algunas actividades para comprobar que hemos aprendido algo. Respecto al diagrama de flujo, a ver, es un gráfico que permite observar la evolución de las ventas. Es una representación gráfica y secuencial de un proceso. Es una representación esquemática de los problemas que pueden aparecer en un proceso. Es un gráfico que permite hacer un seguimiento de los pedidos. ¿Cuál será la respuesta? Sí, la respuesta es una representación gráfica y secuencial de un proceso. La siguiente pregunta. Un marketplace es un punto de encuentro virtual entre empresarios de un mismo sector. Es un portal de internet que facilita el encuentro entre proveedores y clientes. Es una institución que asesora a las empresas para integrarse en un comercio electrónico. Es una página web donde podemos encontrar catálogo de proveedor. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es un portal de internet que facilita el encuentro entre proveedores y clientes. Vamos al siguiente. El enfoque del proveedor tradicional. La relación cliente-proveedor es a largo plazo. Reducir el precio de adquisición es el objetivo principal. Se trabaja con un número reducido de proveedores. Todas son incorrectas. ¿Qué dicen? Pensemos. Proveedor tradicional. No el colaborador, sino el proveedor tradicional. ¿Cierto? Esa es la idea. Reducir el precio de adquisición es el objetivo principal. Llegamos al siguiente. El plazo de entrega es un factor. Plazo de entrega económico, de calidad, de servicio o de comunicación. ¿Lo recuerdan? Nosotros vimos 3 bloques. Bien, uno está por ahí diciendo que el plazo de entrega es un factor de servicio. Bien, llegamos al final de nuestra segunda unidad. Nos vemos en la tercera dentro de poco. Muchas gracias y hasta la próxima.